Fiorella le va a realizar la siguiente pregunta. Adelante, compañera. Sí, bien, Gabino, continuando. Nuestra siguiente pregunta sería, Las empresas. ¿Qué opinas qué opina de las de la medidas que medida? se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupamaro y Sendero Luminoso? Las medidas que hizo contra el MRTA. MRTA estuvo un movimiento, o sea, casi era como ellos se hacían el partido revolucionario. Creo que ellos decían, no, vamos a defender a los pobres, a la gente, como que dice, quitada. Pero pasaba lo contrario, en algunos casos, algunos de ellos de repente que han podido manejar esa política, pero muchos de ellos hacían matanza a los alcaldes, gobernadores, y así hacían el gobierno. Ya se conocía de esa manera. En cualquier momento uno podía caminar en Lima, o de repente aquí en Puno, de repente no, uno tiene que ser un político y ya al llegado a ellos, de repente a ayudar a ellos, no estabas con ellos, te mataban, ¿no? Te mataban, te desaparecían, pero en Lima más que todo pasaba coche bomba, ¿no? Ponían en cualquier momento un auto, cantidad de dinamita y hacían explotar, ¿no? Así es como que el medio de comunicación Canal 2, que ahora que es Frecuencia Latina, murieron bastantes, ¿no? Y potentes, la calle que cantaban en un momento. Entonces, el chino implementó de cama de inteligencia, y muchos de ellos han sido grupo Colina, no sé, hay grupos que han implementado, han hecho seguimiento y entonces ya se ha capturado, ¿no? Los MRTA y al final ya se dio, ya se conocen todos, ¿no? Desapareció el terrorismo, ¿no? Poco a poco, pero al final, como quien dice, no, toda política tiene sus consecuencias, ¿no? Y ya tienen que pagar el chino y ahí estaba Montesinos también metido ahí con inteligencia. Había bastante presupuesto ahí. Perfecto, compañero. ¿Alguien más desea realizar la siguiente pregunta para el compañero? Como siguiente pregunta tenemos la pregunta 5. Yo, compañero. Durante el gobierno de Fujimori se realizaron unas campañas de control demográfico que consistía en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Había también, había para masculino, femenino, yo que me acuerdo, era para femeninos la ligadura de trompas y a los varones, chavo, que no podían tener hijos, ¿no? Eso más que todo implementado porque ha visto que en este gobierno del chino, en muchos de los sectores rurales, las familias tenían 8 hijos, 7 hijos, 6 hijos. Creo que también ahí el Banco Mundial, creo que esa política ha implementado y entonces tiene que hacer caso del gobierno de chino. Y muchas de las familias se han acogido a eso y entonces posterior a ellos seguramente les han dicho no, no va a pasar eso, que al final no podían tener hijos posteriormente, ¿no? Entonces con muchos engaños han sido implementados, han sido obligados con muchos beneficios, de repente algo, un poquito de dinero o algunos beneficios han sido empujados, como quien dice, ¿no? A hacerse la ligadura de trompas y la vasectomía de los varones, ¿no? Oh, Eso ha sido. perfecto. ¿Alguien más quiere cooperar con la siguiente pregunta? Yo, compañero. Adelante. ¿Conoce usted las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? Y si usted recuerda, ¿cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Ay, ha aparecido en muchos medios de comunicación, como es escritas y llama con escritas, habladas. Había un presupuesto también y como que dicen, no, se compraba al periodismo, ¿no? Pues, ahí estaba Canal 5, muchos de los canales, como después de tiempo salieron los videos, ¿no? Que les ponían paquetes de dinero para que de repente, como tenían una información,
de repente ha habido un asalto, una matanza, entonces de alguna manera así lo tapaban, debajo de eso hacían otras cosas, ¿no? Como quien dice, ha hecho la desaparición ahí de los espías Tacantuta, todo eso. Y aparte de eso también de que a muchos de los, no tanto al periodismo, ¿no? Muchos de los dirigentes, digamos, acá en muchos departamentos ya estaban ya, como quien se comprados y nadie podía hablar, no, estaban amenazados, estaba controlado todo el Perú, ¿no? Entonces el chino ha hecho lo que quería, ¿no? Acá la empresa se le empaquetaba de dinero, se callaban, ¿no? Y entonces inventaba también periódicos, muchos periódicos, ajá, había periódicos que ellos mismos el gobierno mismo ha implementado, pero con otros nombres. Más que todo dice que según a la historia dice que escucha después de este tiempo, Fujimori había armado todo eso. Mejor dicho, el Montesinos, que era el asesor del gobierno de Fujimori. Es con respuesta a no había prensa legal, ¿no? Había prensa comprada, como eran todos Podría comprados. decirse que también apareció en aquella época el diario Chiche, ¿verdad? El diario Chiche es uno de los bastantes periódicos que han aparecido. Ellos ya sacaban información a favor del gobierno, nomás no sacaban cosas que el gobierno estaba haciendo contra el pueblo. Perfecto, compañero. ¿Alguien más con la siguiente pregunta? Porque ya se acaba el tiempo de grabación. Yo, la pregunta siguiente, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La consecuencia era la reelección. El segundo era de que aparecieron después de ahí, aparecieron los con el mismo el partido de la escobita, no sé, con algunos más se han metido, no sé cómo han sacado los videos, ¿no? Que había esas grabaciones ocultas que lo tenía Montesinos, salió eso, como que el Puri creo que vendió ese video, y ahí es donde se escapó el chino, había seguimiento a Montesinos, que ahí tenía que morir, como quien dice, pues, entre ellos como el gatón con el gato, entre ellos se correteaban como Montesinos, ¿no? Montesinos también había manejado bastante dinero y hacía como quien decía, con la plata hacía la gente, lo dominaba, tenía barcos, salía del avión, entonces tenía mujeres, que el otro, y entonces parece que había un poquito, se ha descuidado y entonces aparecieron los videos, y ahí es donde ya el chino ya no podía aguantar y entonces tenía que renunciar desde el extranjero, ¿no? Más que todos los videos es de donde ha salido, y en esos videos se ve, ¿no? Cómo se compraba la prensa con dinero. Eso ha sido su caída del Alberto Fujimori en el 2000. Eso contaría porque también ahí, como ya no querían la reelección, hicieron la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Y entonces, según lo que cuentan también, el Banco de la Nación que estaba en Lima, en Abancay, no sé, no me ubico, no me acuerdo bien, que eso era ya inventado, ¿no? Para que de repente pudiera salvarse el chino, porque estaba ahí justo para entrar su tercer gobierno, para su mandato, ¿no? Del 28 de julio. Ahí se presentaron, ahí como que de ahí es donde sale el Chacana, porque él estaba adelante, que era patriota, que lo, de ahí es donde ganó el Toledo, ¿no? Con esa marcha. Eso nomás, compañero. Otro. Se ha hecho como quien dice, el gobierno de transición que se ha hecho con Valentín Paniagua, con toda esa caída, ya, pues, se ha tenido que hacer gobierno de transición, que es donde ya armaron juicio al chino y salió más evidencias, que es, también se ha hecho, el mismo chino ha habido matanzas de la
de antes, ¿no? Las burguesías ya pedían justicia, porque más antes no había justicia, porque en el gobierno del Chino el poder judicial, todo era comprado. Ahora, como en este gobierno de Baluarte, ¿no? Se lo ha comprado todo el Congreso. De alguna manera así lo tenía el poder judicial, los fiscales, jueces, incluso había también ahí pues, rostros, todo era comprado, ¿no? La fuerza militar, todos los poderes estaban a cargo del Chino. Y ahí es donde ya se armó reformas, ya con el gobierno de transición se han hecho muchos cambios. Eso sería mi respuesta. Oh, ya, compañero, gracias por escucharme.